Supercrack Estrella presenta. De cuando la Tierra no tenía luna. Día 4. Dios creó el sol, la luna y las estrellas. Este fue el día en el que Dios creó las lumbreras en el cielo. Él creó dos grandes lumbreras principales, el sol y la luna. El sol dominaría durante el día, y la luna durante la noche. Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años, como un día. Así que durante 4000 años la Tierra estuvo sin la luna, pero durante esos 4000 años sin luna ¿había vida humana en la Tierra? La respuesta es que sí, y esto lo podemos ver en las contradicciones que hay en la Biblia, como luego veremos. Si la Tierra no siempre ha tenido luna, ¿de dónde ha salido? La teoría más aceptada dice que un objeto llamado Teia del tamaño de Marte chocó con la Tierra hace unos 4500 millones de años. Lo que coincide con la creación en la Biblia del cuarto día cuando se creó la luna, teniendo en cuenta que cada día son 1000 años. Sin la luna, la estabilidad del eje de rotación de la Tierra se volvería a perder y con ella, nuestras temperaturas regulares. Pensemos en dos ciudades, Roma, en Italia y Estocolmo, en Suecia. La temperatura media de Roma en verano es de 29 grados y en invierno, de 13 grados. En Estocolmo, la temperatura media en los días más calurosos del verano es de 20 grados y en invierno 1. Si cambia el eje de rotación de la Tierra, las temperaturas de estas dos ciudades cambiarían radicalmente. Imagina que se intercambiaran. La infraestructura, aire acondicionado, quitanieves, estarían en el lugar equivocado. Los italianos, los suecos y el resto de los seres vivos tendrían que adaptarse o se extinguirían. La Antártida sería seguramente habitable y eso es lo que ocurrió antes de que la luna llegara. Aquí estaban los ángeles caídos. Este cambio de temperaturas haría que la Tierra perdiera las zonas que están más frías, los polos, donde se almacena gran cantidad de hielo. Se derretiría y subiría el nivel de los océanos, cambiando las costas de todo el mundo. Países como Holanda quedarían bajo el agua. La falta de estabilidad del eje de rotación terrestre haría que desaparecieran las estaciones con consecuencias a largo plazo. Piensa en el crecimiento de organismos, el apareamiento, la migración o la hibernación, que ahora suceden en determinados momentos del año. Y estos cambios de temperatura afectarían al crecimiento de las plantas, de manera que cultivar para alimentar a los miles de millones de humanos sería más difícil. Pero en realidad, pasarían muchas más cosas. Para empezar, recuerda que la luna llena es, en promedio, unas 14,000 veces más brillante que Venus. Imagina cómo serían las noches sin luna llena. Serían noches tremendamente oscuras. El mundo eran tinieblas, pero el día que llegó la luna en Lucas 10:18, Jesús dice, veía a Satanás caer del cielo como un rayo. El contexto de estas palabras es el regreso de los 70, o 72, discípulos que Jesús había enviado a evangelizar y preparar su camino a Jerusalén, ver versículo 1. Cuando los 70 regresan y dan su informe, están alegres y un poco sorprendidos de que aún los demonios se nos sujetan en tu nombre, versículo 17. Las primeras palabras de Jesús en respuesta son, veía a Satanás caer del cielo como un rayo, versículo 18. Al referirse a la caída de Satanás del cielo, Jesús probablemente tenía en mente Isaías 14:12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. La caída de Satanás que Jesús vio ocurrió después del pecado de Lucifer, antes de la tentación de Adán y Eva en el jardín del Edén. En su orgullo, Lucifer se había exaltado, pero Dios lo había arrojado de su lugar original en el cielo, aunque por ahora tiene un acceso limitado al cielo según Job 1:6. La declaración de Jesús en Lucas 10:18 habla de la preexistencia de Jesús y de la derrota del Señor sobre el poder de Satanás en un sentido general. Si no había humanos antes de Adán y Eva, ¿cómo emigró Caín a otra tierra y encontró una esposa allí? Para entenderlo tenemos que hacer dos anclajes. La Biblia originalmente dice que Adán y Eva son el primer hombre y la primera mujer de la humanidad. Luego hubo una reforma en el Génesis donde se puso que Dios creó a hombres y mujeres al mismo tiempo, pero no se quitó a Adán y a Eva del Génesis, creando una gran contradicción. Si Adán y Eva fueron los dos primeros seres humanos, Caín el tercero, lo único que explica que haya encontrado a su esposa fuera del Edén, es que había otros pueblos, lo que tira la versión de los primeros seres humanos. Ahora, Adán y Eva tuvieron más hijas, Asura y Awan. Con esta última se dice que Caín tuvo hijos y esta versión fortalece la propuesta del incesto de la familia del Edén como el origen de la humanidad.
Asimismo, si tomamos en cuenta la Reforma, donde se dice que Dios creó a Adán, a Eva y a los demás seres humanos al mismo tiempo, establece que Caín pudo irse con cualquiera de los seres humanos creados a la par y romper la versión del incesto. Desde luego que esa parte donde Dios marca a Caín para que nadie lo toque al correrlo del Edén claramente indica que Adán y Eva no son el primer hombre y la primera mujer de la humanidad, sino de un clan o cultura. Es decir, Adán es una especie de Mesías hebreo, que no debe mezclarse con otras culturas, y es a través del incesto que lo logran, pero finalmente se mezclan con otros pueblos. El factor ilógico de la creación de Adán es simple: si Dios es tan poderoso, ¿por qué no creó a Adán y a Eva por separado y al mismo tiempo? Pues es por algo muy simple. En esa época se creía que los hombres creaban a los seres humanos, es decir, el semen era visible, el óvulo no, entonces como veían que cada vez que el semen entraba en una mujer, se creaba un ser humano, pues se creía que el hombre creaba a la mujer y al hombre. Pero llegaron al dilema de qué era primero, el huevo o la gallina, es decir, ¿quién creó al primer hombre? Y lo resolvieron inventando que fue esculpido del barro y que le fue sacada la primera mujer de su costado. Ya teniendo el par, podían tener estirpe, pero solo por incesto, entonces sale la sangre pura hebrea, que puede mezclarse con otras culturas para crear a su pueblo y evitar el incesto. En el patriarcado hebreo bastaba que el hombre fuera hebreo, su mujer podía ser egipcia, árabe y tendrían hijos e hijas hebreas que ya se podrían casar entre sí, para crear una cultura. Así si Caín tuvo hijos con otros seres humanos no adánicos évicos indica que el incesto no fue como lo interpretan muchos cultos. Indica que Adán y Eva no fueron el primer hombre y la primera mujer e indica que el Génesis habla del Génesis de la cultura hebrea y no de la humanidad. Todo parece indicar que antes de Adán y Eva pudo haber habido otros seres humanos, estos son los que vivieron antes de que la luna apareciera en la tierra trayendo a los reptilianos ángeles caídos junto a Satanás. Si Adán y Eva fueron los únicos seres humanos que Dios creó milagrosamente, ¿de dónde vino toda la gente que fue de gran preocupación para Caín? Después que Dios sentenció al homicida Caín para ser un errante y extranjero en la tierra, Génesis 4:12, Caín dijo al Señor: grande es mi castigo para ser soportado. vs. 13. Luego añadió: he aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallaré, me matará. vs. 14, énfasis añadido. Dios respondió a Caín, diciendo: ciertamente cualquiera que mataré a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara. vs. 15, énfasis añadido. Sugieren las referencias a cualquiera en estos versículos que Dios creó a otros seres humanos aparte de Adán y Eva. La caída de Satanás del cielo está descrita en Isaías 14:12, 14 y Ezequiel 28:12, 18. Mientras que estos dos pasajes se refieren específicamente al rey de Babilonia y al rey de Tiro, ellos también se refieren al poder espiritual que estaba detrás de esos reyes, es decir, Satanás. Estos pasajes describen por qué cayó Satanás, pero no dicen específicamente cuándo ocurrió esa caída. Lo que sí sabemos es esto: los ángeles fueron creados antes que la tierra, Job 38:4-7. Satanás cayó antes de tentar a Adán y Eva en el jardín del Edén, Génesis 3:1-14. Por lo tanto, la caída de Satanás debió haber ocurrido en algún tiempo después de que los ángeles fueron creados y antes de que él tentara a Adán y Eva en el Edén. Ya sea que la caída de Satanás haya ocurrido horas, días o años antes de que tentara a Adán y Eva en el jardín, la escritura no lo dice específicamente. El libro de Job nos dice que, al menos por un tiempo, Satanás aún tenía acceso al cielo y al trono de Dios. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Job 1:6-7. Aparentemente en ese tiempo, Satanás aún se movía libremente entre el cielo y la tierra, hablando directamente con Dios y respondiendo por sus actividades. Que Dios haya descontinuado este acceso es un asunto de debate. Algunos dicen que el acceso de Satanás al cielo terminó con la muerte de Cristo. Otros creen que el acceso de Satanás al cielo terminará al final de la guerra en el cielo, Apocalipsis 12:7-12. ¿Por qué cayó Satanás del cielo? Satanás cayó por su orgullo. Él deseaba ser Dios, no un siervo de Dios. Nótense las muchas declaraciones referentes al yo que se mencionan en Isaías 14:12-15. Ezequiel 28:12-15 describe a Satanás como un ángel increíblemente hermoso.
Parece ser que Satanás era el más alto de los ángeles, el querubín ungido, la más hermosa de todas las creaciones de Dios, pero él no estuvo contento con su posición. En cambio, Satanás deseaba ser Dios, para esencialmente quitar a Dios de su trono y tomar el control del universo. Satanás quería ser Dios, y resulta muy interesante ver que fue precisamente eso, con lo que Satanás tentó a Adán y Eva en el jardín del Edén, Génesis 3, 1, 5. ¿Cómo cayó Satanás del cielo? En realidad, una caída no es una descripción exacta. Sería mucho más preciso decir que Dios echó a Satanás fuera del cielo, Isaías 14, 15, Ezequiel 28, 16, 17. Satanás no cayó del cielo, sino que fue echado. Somos un programa de vida que reemplaza genéticamente las descendencias de las entidades de luz que estuvimos originariamente en esta parte del cosmos. Este programa se llama Proyecto Humano 3D, que consta de la reproducción masiva de cuerpos físicos comandados por una mente sustituta que desconecta todo tipo de vínculo o alcance vibratorio con civilizaciones originarias de este cosmos de luz. En un momento determinado de la historia de la humanidad, los humanos originales, que vivían en distintos sistemas planetarios dentro de esta Vía Láctea, quedaron atrapados dentro de la creación artificial de un vallado vibratorio de energía materia más densa de la existente. Esto cambió la movilidad y alineación de la energía luz con el centro de este cosmos de luz y como consecuencia las primeras civilizaciones humanas fueron debilitadas físicamente y desconectadas electromagnéticamente. Esto ocurrió cuando llegó la luna a la Tierra. Hay que poner mucha atención a los dichos y refranes de las gentes del campo. Recuerdo que entre los muchos dichos que me fascinaban escuchar estaba el estos existen desde antes que hubiera luna para referirse a un poblado muy antiguo de la región. Siempre que escuchaba aquello mi mente se ponía en acción y no entendía del todo a qué se referían, pensaba simplemente se trataba de alguna exageración suprema. Pero como la experiencia nos ha enseñado los dichos de las personas del campo y zonas rurales de cualquier parte del mundo encierran siempre una historia detrás, por más inverosímil o imposible que ésta parezca. A Ecuador estos dichos seguramente llegaron por los descendientes de los aborígenes chichas de Colombia, quienes iniciaban sus relatos más milenarios con la frase, en tiempos antiguos, cuando la luna aún no estaba en el cielo tal como nos cuenta Alexander von Humboldt en su Bues des Cordilleres de 1816. Las primeras referencias que tenemos de una tierra sin luna viene además de los antiguos griegos. Aristóteles nos cuenta sobre los pelasgos, habitantes de Arcadia diciéndonos que es un pueblo muy antiguo, de cuando la luna no existía, los llamaban los proselenes, anteriores a la luna. Aristóteles, Dionisius Chalcidensis, Naseas, Demócrito, Anaxágoras, Apollonio de Rodas, Hipólito, Lucio, Estepanus de Bizancio, incluso Plutarco en su Moralía tratan sobre los pelasgos de Arcadia, aquellos que existieron antes del nacimiento de Jove y eran más antiguos que la luna. El filósofo italiano Giordano Bruno, s. 16, también escribió en su De Immenso. BK IV, X, pp. 56-57. Hay aquellos que creen que hubo en cierto tiempo, como nuestra mitología nos cuenta, donde la luna no existía. Los arcadios se cree existieron desde antes de la creación de la luna. Los santuarios de Eurínome y la Demeter Melena en Figalia, Arcadia, se construyeron como ejes de un concepto de tiempo distinto del lineal, un tiempo que minimizar a la oposición pasado-presente, exaltando el valor de una tradición que, lejos de residir en el pasado, se encarnaba en el presente. Y la base de este entramado religioso no es otra que la de cultos femeninos arraigados a la tierra que, sin recurrir a la violencia expresa, fijaban a la población, a la comunidad, a sus sistemas de organización y poder y a sus élites, repartiendo roles de género muy difíciles de socavar, ya que se apoyaban en la tradición religiosa. En el templo astronómico de Calasasaya ubicado en Tiwanaku, Bolivia, construido en el 13.000 AC nos muestra un calendario de un tiempo donde la luna no existía, y nos cuentan que la luna se puso en órbita en un tiempo específico hace miles de años antes de lo que llamamos prehistoria. También las representaciones esculpidas en las puertas del templo nos muestran que antes de la luna que conocemos hoy existió otro satélite más pequeño. En este punto entraría un poco la teoría de las 5 lunas de Hans Orbiger y las humanidades de oro, plata, bronce que supuestamente existieron antes de la humanidad actual y que iban desapareciendo de la faz de la Tierra conforme iban cayendo las lunas cual meteoritos. Las representaciones lunares del templo de Calasasaya coincidirían cronológicamente con la primera representación de la luna, la cual podemos encontrar en China datada del 9000 AC.
Recordemos que el auge de la civilización sumeria se dio en el 12.000 AC, podría ser que la humanidad aborigen como tal vivió hasta ese periodo de tiempo y luego llegaron los dioses sumerios, Anunnakis, Enki y Enlil, para trabajar en este planeta experimentando con la mezcla entre la humanidad aborigen y ellos dando origen al hombre moderno u Homo sapiens sapiens, trayendo consigo además la luna para regular las condiciones de vida en el planeta aparte de usarlo como base. Teoría no muy descabellada en nuestra historia, pero que en estos momentos sería tomada como una ridiculez. La teoría de los hermanos Anunnakis Enki y Enlil trayendo la luna podría tener nexo también con el mito de la población africana Zulu, quienes nos cuentan que la luna fue traída precisamente por dos hermanos alienígenas llamados Boan e Impanku. ¿Acaso la Tierra sin luna es simplemente un recuerdo de los primeros homínidos, que aún caminaban semierguidos o en cuatro patas, al ir irguiéndose contemplaron el firmamento finalmente y vieron la majestuosidad de Selene? El mencionado pueblo Zulu posee la leyenda de los Chitauris, Anunnakis, y también nos da pistas del gran recuerdo de la humanidad primordial antes de la llegada de los dioses. En tiempos antiguos, cuando el cielo azul no era visible porque estaba cubierto por una condensa niebla, la gente no podía ver el brillo del sol ni disfrutar de su calor, excepto como una bola de luz blanca y tenue que se movía lentamente por el cielo, ya que había una espesa bruma que provocaba una llovizna eterna. Esta lluvia caía como un rocío constante y perpetuo. Tampoco se podían ver las estrellas, solo se veían los enormes árboles que creían en la llana superficie. No había desierto, solo selvas y bosques por todo el planeta. El mundo de entonces estaba cubierto por grandes bosques, grandes selvas, y por seres humanos que vivían en paz y armonía con el planeta, los animales y las plantas. Los relatos del pueblo Zulu son en verdad fascinantes, y aquí claramente podemos ver cómo era el planeta del cual la historia oficial nos cuenta solo existían los dinosaurios o los primeros mamíferos. Estos humanos que recuerdan los tiempos de una tierra sin luna son los aborígenes terrícolas originales antes de los dioses. Como podemos leer en el relato, no se hace mención alguna de luna, pero sí del sol y su silueta. En el judaísmo y la cábala nos hacen dar cuenta de la importancia de la luna desde el Génesis. La cábala nos cuenta que Adán rendía culto a la luna, también la tradición arcana nos cuenta que el mismísimo Yahvé tuvo que hacerle ofrendas a la luna por haberle ofendido. El culto a la luna de Adán lo vamos a conectar a la leyenda Zulu y sumeria del origen del hombre actual y de la luna. El culto a la luna siempre ha sido en honor a la diosa madre, en todas las leyendas y mitos es la luna quien sirve como el símbolo de la fertilidad y maternidad. Interpretando las leyendas mencionadas nos damos cuenta que la luna no sería más que la base científica donde mezclaron los genes de los homínidos terrícolas y los genes Anunnaki en el vientre de Ninursar, posteriormente llamada Inanna, Ishtar, Artemisa, la diosa madre. Sería lógico pensar entonces los primeros hombres híbridos rendían homenaje al hogar de su madre, la luna. Adán como el hijo de la luna original es corroborado por el erudito árabe medieval Abu Basser señalando las antiguas tradiciones de atribuir la adoración de la primera luna a Adán, diciendo: ellos los sabeos, originarios de Saba, dicen que Adán nació de hombre y mujer, al igual que el resto de la humanidad, pero lo honraron grandemente, decían que había venido de la luna, que él era el profeta y apóstol de la luna, y que él había exhortado a las naciones a que sirvieran a la luna. También contaron acerca de Adán que cuando salió de la luna y procedió de la zona de la India hacia Babilonia, trajo muchas maravillas con él. Génesis 1, 8, 20. En el segundo cielo están los astros, luna, sol y estrellas. Y lo llevó fuera, y le dijo: mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Es importante recordar que las estrellas y planetas no fueron creados billones de años antes que la Tierra. De acuerdo a la Biblia, la Tierra no es el resultado de miles de millones de años de evolución estelar durante los que se crearon muchos otros planetas. La Tierra fue creada antes de que otro planeta o estrella existiera. Pero volvamos a la Luna como tal. Enumerar las ventajas de tener una luna sería interminable. Por supuesto existen las obviedades como las noches más largas, días de tan solo 6 horas de duración, vientos mucho más fuertes, mareas incontrolables, pero el principal aporte es mantener nuestro eje estabilizado en precisamente 23º, gracias a esto tenemos las 4 estaciones y un clima parcialmente equilibrado. Vemos que la ausencia de una luna también explicaría las eras glaciares.
La gran recopilación sobre mitología mesopotámica llamado la Biblia nos cuenta sobre eso en su libro Génesis 1:4. Dios separó la luz de las tinieblas y formó el día y la noche, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para dominio del día y la lumbrera menor para dominio de la noche. Hizo también las estrellas. Es decir, nos cuenta que la creación de las luminarias equilibraron el eje del planeta creando el día y la noche. Son muy interesantes los datos que nos da la Biblia. También en el mismo Génesis nos encontramos que al principio este planeta se transformó en un planeta de agua completamente. Quizá una de las tantas inundaciones universales que ha sufrido este planeta a lo largo de su existencia. ¿Significaría que la ausencia de una luna provocó la gran inundación universal? Es lo más probable, y es probable que aquel recuerdo primordial que tenemos sea de cuando los Elohim bíblicos llegaron al planeta a exterminar toda la vida aborigen en él e iniciar su propia especie. El diluvio universal no fue más que una de las consecuencias climáticas que se encontraron estos dioses, y para prevenir estas inundaciones constantes crearon la luna. Es imposible dilucidar cómo sería la vida en nuestro planeta sin una luna. No podemos adivinar si nuestra vida como la conocemos sería posible sin una luna. Científicamente lo es, pero solo piense que científicamente es imposible que las abejas vuelen, por ejemplo. Siempre habrá cosas que rompan por completo la lógica. Lo que quiero decir es que la vida en una Tierra sin luna es totalmente posible, y en verdad nos ayudaría a explicar el gran tamaño de las bestias prehistóricas, y también aquellas razas gigantes de humanos que tanto nos cuentan las leyendas. Lo más seguro es que los gigantes sean proselenes como los pelasgos. Este último punto nos lo confirmaría el historiador Theodorus, quien cuenta que la luna apareció tan solo un poco antes de la guerra de Hércules contra los gigantes. Como alguna vez mencioné en un artículo de este blog, el título de Hércules o Heracles era una distinción militar. Vemos que se refería a un grupo o ejército de élite que existió por muchas generaciones, así que quizá fue una guerra mundial en su tiempo entre la vieja vs. la nueva humanidad. Los orígenes de la luna nos lo cuentan de diferentes formas. La teoría más aceptada es que al formarse nuestro sistema solar, dos planetas en formación chocaron, de los restos de estos nacen el planeta Tierra y la luna. Otra teoría nos cuenta que la luna es un planetoide que se quedó junto a nuestro planeta atraído por la fuerza de gravedad. Teorías muy válidas en verdad. Pero tenemos también las teorías conspiratorias que nos cuentan que un satélite como la Luna es naturalmente imposible. El grado preciso en que está ubicada, la redondez de la misma y de su elipse, la distancia a la que está del planeta, es como que la hubieran colocado tanto como un escudo antiasteroides como un dispositivo supremamente avanzado que ayuda a mantener la vida en este planeta como lo conocemos. Incluso otros claman que es el verdadero órgano de control de seres estelares que tratan a este planeta como una granja de hormigas. Existe la teoría de la luna hueca, la luna hecha de titanio al puro estilo de la Death Star de Star Wars. Quizá la luna es una enorme caja de resonancia que servía para amplificar la señal recibida desde las pirámides de Egipto hacia el universo entero. Y esta sigue recibiendo señales y amplificando. Quizá es un dispositivo traductor de señales universales, traduce las señales como música. Existe una anécdota de la misión del Apolo 10, quienes claman que al llegar a la luna escucharon música, pero un ritmo que jamás habían escuchado y no podían explicar. La NASA guardó este secreto por décadas. ¿Por qué ocultar esta información? ¿Acaso fue simple ocultación de hechos para que la población no piense que la luna esté habitada y entre en una paranoia colectiva que nos habría llevado a una guerra civil total? Es posible, o quizás saben algo más. Recordemos que desde nuestras visitas a la Luna desde la década de 1970 solo han existido misiones esporádicas y muchas han sido para estallar explosivos masivos en esta. Sea cual sea su origen, no podemos negar que nuestra compañera astral es demasiado conveniente. Quizá siempre estuvo ahí y la vimos cuando las tinieblas de la mente y el tiempo se dispersaron. El que esta tradición de tierra sin luna esté presente en toda civilización es lo que nos hace sospechar, claro, eso si no tomamos en cuenta la teoría de una civilización única y global, y así explicaríamos las extrañas coincidencias entre muchas culturas antiguas, pero esa es otra historia que retomaremos en otro post. Ante el cambio rotundo de la energía luz que autoabastecía sus desarrollos sutiles genéticos, sintieron la desnivelación descomponiéndose y desvaneciéndose.
Al despertar se encontraron encerradas en celdas del tiempo y traicionadas por un grupo numeroso de humanos que habían quedado bajo dominio telepático de seres alienígenos extradimensionales hasta ese momento nunca vistos. Estos humanos telepáticamente inducidos, pasaron a ser identificados como los intermediarios y son los responsables de haber entregado a las entidades invasoras la información original de los patrones genéticos utilizados para la creación física sutil de los primeros humanos originales que poblaron la Vía Láctea. Esto dio paso a un camino de experimentación genética que hasta el momento no tiene fin y que ha llevado a esta parte del universo a perder sus características originales al cambiar su modo de vida, conducción y gobierno ahora en poder de entidades alienígenas. El proyecto humano 3D es considerado una celda biológica virtual donde son ingresados los humanos originales traídos desde cárceles dimensionales donde viven cautivos y que están más allá de la 3D. Está diseñado con muestras genéticas obtenidas de experimentos biogenéticos hechos con las primeras copias genéticas originales diagramadas virtualmente de quienes fueron las primeras civilizaciones luz que arribaron a esta Vía Láctea. Este proyecto dio origen al diseño de varios modelos llamados razas de la 3D y su reproducción masiva. Dentro de los mismos se encuentra la civilización humana 3D que habita el planeta Tierra. El proyecto humano 3D fue diseñado para generar energía luz, materia naturalmente a través de su biología y de su mente para alimentar energéticamente el mundo creado por los invasores, que de esta manera han solucionado todos sus problemas tecnológicos y de degradación biológica que los condenaba a la extinción. Genéticamente las células cerebrales del modelo genético humano 3D fueron grabadas por un programa que agrupa cargas genéticas de razas alienígenas destinadas a desarrollar densidad vibratoria que es proyectada por la manifestación de sus caracteres y comportamientos. Las cargas genéticas fueron diseñadas y organizadas para actuar con dominio y soberanía sobre el cuerpo de pensamientos que llevarían como mente los humanos de la 3D. Este diseño recibe el nombre de conciencia física. Su propósito radica en inhibir la activación del nivel cognitivo, aumentando la densidad vibratoria en el cuerpo de pensamientos y estructura biológica. Se crearon dos realidades virtuales: el holograma planeta Tierra y el sistema de vida al cual llamo terrario virtual, donde los seres humanos son los obreros que construyen el hábitat vibratorio y el mantenimiento físico del mismo. Ambas realidades mantienen dimensionalmente aislados y desamparados a los humanos 3D con mundos paralelos que vienen haciendo uso y abuso de sus facultades, empezando por considerarlos razas inferiores, por ser clonaciones reprogramadas. La civilización humana 3D es una de las más afectadas y dañadas en su transmutación y distorsión genética. No es culpa del humano original el no poder desconfigurar la mente sustituta cuando está bajo los efectos vibratorios de un software conciencia física. No es culpa del humanos 3D el no recordar y saber quién es realmente y cómo llegó a este mundo. Si se le niega el derecho de saber que gran parte de sus problemas diarios nacen y parten de sus bloques de pensamientos, y que estos representan dimensionalmente a cargas genéticas que vibratoriamente inhiben la amplitud de su conciencia y contrarrestan la existencia de una inteligencia originaria que escasamente lleva en sus células cerebrales. La libertad de estos miles de humanos ha venido dependiendo de un juego del tiempo llamado karma, donde se los obliga a ingresar en avatares biológicos, cuerpos físicos, para ser parte de infinitos juegos simuladores de vidas, donde deben aprender a desconfigurar las cargas alienígenas que llevan incorporadas y que le da personalidad a la mente sustituta que comanda la vida del avatar biológico. Sin embargo, el avatar biológico que identifica evolutivamente al proyecto y modelo de vida humano 3D no está en peligro de extinción, sino más bien en este momento está en proceso de expansión a nivel cognitivo y biológico. Lleva consigo una llave genética. Son eslabones lumínicos que llevan las cargas originales de patrones siderales de luz. Estas cargas genéticas están siendo activadas en el hipotálamo, donde yacen ocultas anatómicamente y dimensionalmente dentro del avatar humano 3D. Los seres humanos de la 3D tienen el derecho de saber quiénes son y qué se viene haciendo con ellos. Asumir la actitud de crítica y juzgamiento hacia ellos forma parte de un plan oculto que los trabaja moralmente, creándoles culpabilidad y desorden emocional. Tales propósitos no provienen de este cosmos de luz, la metodología proviene de razas egocéntricas que usurparon esta Vía Láctea como su territorio imponiendo sus decretos. Si bien es cierto que los humanos de la 3D somos un proyecto de vida limitado, hoy debemos saber que somos capaces de revertir tal anomalía genética por una nueva configuración. Para ello debemos empezar por desconfigurar lo que llevamos como conciencia física.
Nuestra mente es el reflejo vibratorio y corpóreo de las cargas genéticas que nos implantaron. Si aprendemos a conocer nuestra estructura de carácter, nos volveríamos más conscientes cuando hablamos y transmitimos nuestras opiniones, nos observaríamos y comportaríamos desde la prudencia. Aprenderíamos a identificar nuestra dualidad, el primado negativo y la teoría de la conspiración que dice que la ficción oculta la verdad para manipular a los seres humanos, pues creo y supongo ya es algo mucho conocida esta jugarreta y mamada maldita. Para ir a tono con la fuente maldita, qué mala cosa jalar energías negativas consensudas programadas en esa palabreja, pero en fin y total. Así es, siempre nos han manejado a su antojo una bola de basuras oscuras a lo largo de la historia de la humanidad y planeta. Claro, antes no existían los medios de comunicación tradicionales actuales menos el maldito internet y el cine, pero siempre ha existido un tejemaneje oculto de oscuras procedencias en contra de la raza humana, y ya no deseo utilizar otros adjetivos mamones también, ya saben, arcontes, nefilims, grises, dracos, etcétera. En fin, amigo de Supercrack Estrella, si te gusta mi contenido, dedos arriba y comporta el video para no ser apagado por las élites.